buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Nuevamente, les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Rigoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Saludos cordiales, estimado oyente, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que elabora cada semana este programa para usted. Con cada programa hacemos tres cosas. Enseñamos la verdad a la gente porque tenemos la verdad bíblica, honramos a Dios difundiendo su verdad y disfrutamos compartiendo la verdad. El canal del Ministerio Tinajas es ya un referente en Internet. Es un canal apologético y un canal evangelístico, siendo paladines de la verdad, dando esperanza en medio de un mundo secular sin esperanza y siendo luz en medio de un mundo religioso mal llamado cristiano, plagado de malas doctrinas y plagado de líderes que son como lobos, llevando a la gente al abismo. Ante este panorama, no queda otra cosa que ser radical. En la vida cotidiana muchas veces hemos exclamado: ¡ay, si no hubiera hecho esto! O ¡ay, si no hubiera dicho esto! Si no hubiera, pero ya está hecho y ya está dicho. Normalmente estas exclamaciones, cuando ya se dicen, siempre son para dolerse, para lamentarse, para entristecerse, y cuando se dicen, normalmente ya no hay vuelta atrás. Pocas, muy pocas veces o casi ninguna, son exclamaciones que se dicen para alegrarse. Más bien son exclamaciones para lamentarnos. Pero. En la palabra de Dios, más concretamente en el Nuevo Testamento, y más concretamente aún en el Evangelio de Juan, hay tres exclamaciones de este tipo dichas por Jesús que deben producir en todo hombre salto de alegría, gozo en el alma y una esperanza maravillosa. Sí, Jesús dijo tres si no hubiera. Tres frases que analizaremos hoy para usted en detalle, para su enseñanza, gozo y mejor comprensión. Estos tres si no hubiera, dichos por Jesús que veremos hoy, son nada menos que tres formas de dar una buena noticia al hombre ante la mala situación del hombre. Hoy empezaremos por la buena noticia ante la mala noticia. Normalmente empezamos por la mala noticia para luego dar la buena noticia. Pero hoy invertiremos el formato con el noble arte del estudio exegético y con la habilidad para manejar la escritura como artesanos que somos que manejamos bien la palabra de verdad, tal como dijo Pablo a Timoteo. Bien, habiendo dicho esto, en los aproximadamente 30 minutos siguientes, dividiremos el programa de hoy en tres partes para su mejor comprensión. Entremos en el análisis y comentario de la primera frase de la primera parte del programa. Dice Juan capítulo 15, versículo 22. Jesús dijo: Si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora que he venido y que he hablado, ya no tienen excusa por su pecado. ¿Cuál es la conclusión de este versículo un tanto complejo, estimado oyente? Punto número 1. El verso nos enseña que la responsabilidad está relacionada con el conocimiento. Sí, ha oído bien. La responsabilidad de uno ante Dios está relacionada con el conocimiento de la verdad de Dios. Cuando una persona adquiere conocimiento de algo, adquiere a la vez responsabilidad sobre ese conocimiento. Por eso debemos dar el correcto conocimiento a la gente, porque sin correcto conocimiento la gente se pierde en la condenación por sus pecados. Hay verdadero conocimiento, hay conocimiento errado
y hay conocimiento a medias, pero lo único que nos vale es el correcto, verdadero y completo conocimiento para responder correctamente. Jesús dijo: ahora que he venido y que he hablado la verdad, ya no tienen excusa. De la misma manera, estimado oyente, nosotros así queremos hacer hoy desde este canal como siempre lo hacemos, decirle la verdad completa para que usted ya no tenga excusa de no saber cómo salvarse. Nuestra meta es doble: enseñar toda la verdad y con nosotros la gente ya no tenga excusa de no conocer la verdad. Punto número 2. ¿Dónde están ahora los que en aquel día rechazaron al Señor Jesús y sus palabras? ¿Dónde? Yo sé dónde están, estimado oyente. Están gritando de llanto y tormento diciendo algo más o menos así: ¡ay! ¡Ay, si yo hubiera escuchado a aquel hombre de Nazaret! ¡Ay, si yo hubiera aprovechado aquella oportunidad cuando escuché a Jesús! ¡Ay! ¡Ay! Por toda la eternidad, los que rechazaron al Señor Jesús y sus palabras están ahora en lamento eterno y para siempre. Escape de ahí, estimado oyente, por medio de este mensaje. Aprenda de esta situación y no la repita. Aprenda de este pasaje para que usted un día no grite de desesperación por no haber escuchado a este hombre que hoy les habla. Este hombre que le habla cada semana en este canal. Salvando las distancias con el Maestro, estamos haciendo lo mismo que el Señor Jesús. Por eso usted ahora tampoco tiene excusa. Porque en este canal se enseña lo mismo que enseñó el Señor Jesús en su día. El Evangelio, que es lo que le perdona sus pecados y le libra a usted de gritar en la eternidad, en el fuego eterno, esa fatídica frase: ¡ay, si no hubiera rechazado aquellas palabras de aquel canal! De la misma manera, estimado oyente, eso es lo que queremos mostrarle hoy una vez más, que usted tiene con este canal un gran privilegio para conocer la verdad, como los hombres de aquel tiempo lo tuvieron con Jesús. Así que no imite a los religiosos del tiempo de Jesús que por orgullo no recibieron el mensaje de Jesús. Y ahora, ¿dónde están? Están muertos en sus pecados por toda la eternidad. Nuestro mensaje es exactamente el mismo que el del Señor Jesús. Usted, cada vez que nos escucha, si usted viene cada semana, usted tiene más responsabilidad ante Dios si no recibe lo que este canal le enseña, y si se va a otro canal no tendrá lo que aquí se le enseña. Guárdese de venir solo por curiosidad. Con cada semana que usted escucha el canal, si usted no responde, si usted no se convierte, usted tiene más responsabilidad ante Dios por lo que escucha y ya no tiene excusa, como dijo Jesús. El pasaje de Jesús es desafiante, es serio, es intenso, es radical. Así lo confirma también Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5. Por la dureza de tu corazón vas atesorando furia para el día del juicio de Dios. Así que, estimado oyente, no desaproveche dos oportunidades. Primero, que Jesús haya venido y haya hablado la verdad. Y segundo, no desaproveche la oportunidad que le da este canal de recibir la verdad. Ahora ya no hay excusa. Si Jesús no hubiera venido, todos estaríamos como los diablos camino de la condenación eterna. Si Jesús no hubiera venido, todos estaríamos perdidos. Si Jesús no hubiera venido, no habría salvación. Si Jesús no hubiera venido, todo esto sería terrible. Si Jesús no hubiera venido, no habría evangelio eterno. Si Jesús no hubiera venido, no habría perdón de los pecados ni posibilidad de felicidad eterna. Si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera venido... ¿Se ha puesto a pensar lo que significa esta frase, estimado oyente? Pero, afortunadamente, Él ha venido. Él hizo su parte, nos dejó el mensaje y nosotros ahora hacemos nuestra parte. Le damos el mismo mensaje que Él. Y ahora usted debe hacer su parte. Ya no hay excusa. El Señor Jesús
ha venido. Pasemos ahora a la segunda frase en Juan capítulo 15, versículo 22. Jesús dijo: Si yo no hubiera hablado. La Biblia dice que Jesús dijo palabras únicas en sabiduría, revelación y salvación. Ningún hombre sobre la tierra jamás habló con tanta autoridad, con tanta radicalidad y con tanto impacto en el mundo como el Señor Jesús. Incluso sus palabras corren por el mundo hasta en refranes que se usan sin saber que son del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús son únicas, y si Él no hubiera venido a hablarnos en persona esas palabras de verdad y vida, no tendríamos el mensaje de esperanza, de salvación, o sea, el Evangelio. Piense esto, estimado oyente. Si uno tiene el mensaje completo del Señor Jesús y difunde exactamente lo que Él ha dicho, entonces somos portavoces de toda la verdad, difundiendo toda la verdad porque hemos recibido toda la verdad, y esa mayor verdad de todas las verdades que Jesús ha hablado es el Evangelio. El Evangelio es lo más hermoso que Jesús ha hablado y la razón de haber venido a la tierra. El Evangelio es la mayor verdad jamás dicha por alguien. Solo Jesús dijo el Evangelio, nadie más. Si Jesús no hubiera venido, no habría Evangelio. Sin Evangelio no hay perdón de los pecados. Y sin perdón de los pecados no se esperaría la condenación eterna. ¿Puede ver la cadena? Si el Señor Jesús no hubiera venido ni hubiera hablado, este programa no hubiera existido. Jesús vino a la tierra y nosotros también venimos a usted por medio de este programa para hablarle a usted las palabras que dijo Jesús, palabras que nunca nadie le ha hablado. Imitamos al Señor Jesús en este programa. Imitamos al Señor de las palabras eternas. Imitamos al Señor de las palabras de vida. Imitamos al Señor del Evangelio. Hablamos palabras de vida tomadas del Señor Jesús, el Señor del Evangelio. ¡Ay de mí si no hablara el Evangelio! Pasemos ahora a la tercera frase de la primera parte del programa, que está en Juan capítulo 15, versículo 24, que dice algo similar a las dos frases anteriores. Dice así: Si yo no hubiera hecho las obras que ningún otro hombre ha hecho, no serían culpables de pecado. Esto se lo dijo Jesús a los religiosos de su tiempo. Religiosos sí, pero ciegos y necios también. De la misma manera, estimado oyente, no haga como los religiosos ciegos del tiempo de Jesús. No se haga culpable por rechazar la gran obra de Jesús para que usted sea salvo, porque si la rechaza, será culpable como dijo Jesús. ¿Y cuál es la mayor obra de todas las obras que ha hecho Jesús? ¿Más que sanar enfermos? ¿Más que dar de comer a la gente? ¿Y más que dar vida a un muerto? La mayor obra que el Señor Jesús ha hecho fue la última obra de su vida, la obra que va desde Getsemaní hasta el Calvario. Recibir la justicia divina por nuestras injusticias. Esa es la gran obra que nadie ha hecho jamás. Eso se llama el Evangelio. Y si uno rechaza, ignora, desprecia o posterga el Evangelio, entonces se hará culpable del mayor pecado sobre la tierra: rechazar el Evangelio del Señor del Evangelio. Y eso lo hará a usted culpable y condenable ante Dios. Los profetas dieron de comer, sanaron y resucitaron muertos. Los apóstoles dieron de comer, sanaron y resucitaron muertos. Pero ningún profeta ni ningún apóstol pudo hacer la mayor obra jamás hecha, la obra del Evangelio, hecha por el Señor Jesús, el Señor del Evangelio. Si Jesús no hubiera hecho esa obra del Evangelio, aún seguiríamos sin la posibilidad de ser perdonados nuestros pecados y estaríamos camino del reino de fuego eterno. Por eso, estimado oyente, reciba este mensaje, porque si no, usted morirá con sus pecados, como dice Juan capítulo 8, versículo 24. Moriréis en vuestros pecados. Lo más terrible de un hombre no es morir solo.
Lo más terrible de un hombre no es morir enfermo. Lo más terrible de alguien no es morir en un accidente. Lo más terrible no es morir de dolores. Lo más terrible no es morirse, sino que lo más terrible es morir con los pecados sin perdonar. Eso hará que Dios descargue su furia y su justicia sobre usted y le enviará irremediablemente a la cárcel eterna. Eso es lo peor de morir con los pecados sin perdonar. Así que escuche bien este mensaje. Examine hoy su conciencia, estimado oyente. Limpie sus pecados por medio de la conversión, por medio de las dos condiciones del Evangelio, y muera en paz. Concluimos entonces esta primera parte del programa resumiendo las 3 frases de hoy. Si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera hablado y si Jesús no hubiera obrado. Entonces usted y yo estaríamos perdidos para siempre. Pasemos ahora a la segunda parte del programa relacionado con estas 3 frases dichas por Jesús. Si usted no hubiera dado con este canal, usted no hubiera aprendido que Dios es jurídico y plural, y nunca hubiera aprendido que el Evangelio es un tema jurídico capital. Si usted no hubiera encontrado este canal, usted hubiera seguido en su error doctrinal y metido en una iglesia con un evangelio sentimental. Por eso nos gustan tanto esas 3 frases de Jesús. Si yo no hubiera venido, si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera obrado. Nos gustan y nos identificamos con ellas porque nosotros también hemos venido a usted, también le hemos hablado a usted y también seguimos trabajando para usted para que reciba la verdad jurídica de Dios que nadie le ha hablado. Todo el entorno de la salvación es jurídico, estimado oyente. Se lo recordaremos hoy una vez más en las 3 secciones siguientes donde le resumimos los aspectos jurídicos de la palabra de Dios. Aspecto jurídico número 1. Dios tiene los 3 poderes jurídicos del universo. Dios tiene el poder legislativo, o sea, hace las leyes. Dios tiene el poder ejecutivo, o sea, manda cumplir las leyes. Y Dios tiene el poder judicial, o sea, como juez, juzgará y castigará al que no haya cumplido las leyes. Ese es el primer aspecto jurídico y funcional del Trino Dios. Aspecto jurídico número 2. El Trino Dios es un equipo jurídico. Es juez, es abogado y es fiscal. El Padre es el juez porque es el que ejecutó y mató al Hijo en la cruz. El Hijo es abogado, tal como dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Y el Espíritu Santo es claramente un fiscal porque convence al mundo de pecados, o sea, delitos, convence también de la justicia que le aplicará Dios por los delitos, y le informa al mundo del juicio venidero. Delitos, justicia y juicio. Una clara evidencia de las 3 funciones jurídicas del Espíritu Santo. Queda así demostrado bíblicamente hablando estos aspectos jurídicos de cada persona de la divinidad. Aspecto jurídico número 3. Los elementos jurídicos básicos que hay en una sala de justicia son los mismos elementos jurídicos que tiene el Evangelio y que varias veces hemos dicho en el canal, como usted puede ver en pantalla. Queda así más que evidenciado el aspecto jurídico de Dios y el Evangelio jurídico de Dios. Dios es jurídico y el Evangelio es también jurídico. Eso es irrefutable y descarta todos los demás evangelios modernos que hay por ahí. Así que, usando la misma frase de Jesús de hoy, le decimos a usted, estimado oyente, que si usted no hubiera conocido este canal, muy probablemente usted no hubiera visto el aspecto jurídico de la salvación y del Trino Dios, y eso lo llevaría a usted a la condenación jurídica eterna. Pero ahora lo sabe y no tiene excusa. Por eso nos gustan tanto esas 3 frases dichas por Jesús. Si no hubiera venido, si no hubiera hablado, si no hubiera obrado.
las tomamos para nosotros y se la aplicamos a usted. Si no hubiéramos venido con este canal, si no hubiéramos hablado desde este canal, y si no hubiéramos trabajado intensamente en este canal, entonces usted no hubiera conocido la verdad del Dios jurídico que diseñó el Evangelio jurídico para salvación. Pero ahora lo sabe y no tiene excusa. Pasemos ahora a la tercera parte del programa. Mucha gente ahora empieza a entender lo jurídico de la salvación gracias a nuestro canal. Pero ahora hay otro problema, y es que la gente solo se queda con la mitad de lo que decimos. Dicho de otra manera, cada una de las dos condiciones de la salvación tiene a su vez dos partes, una parte racional y una parte de obediencia. La gente solo se queda con la parte racional y admirable de la salvación que predicamos, pero no obedece la parte de acción. Cada una de las dos condiciones de la salvación que pone Marcos 1:15 tiene a su vez dos partes, como veremos a continuación. La primera condición es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento tiene a su vez dos partes. La primera parte del arrepentimiento es reconocer los pecados, y la segunda parte del arrepentimiento es abandonar los pecados. Bien, pero cuando la gente escucha la lista de pecados de nuestro canal para arrepentirse, por cierto, tiene la lista abajo en la descripción del vídeo, la gente se asombra de la lista de pecados que damos y dice cosas más o menos así. ¡Wow! Es verdad, ¿cuántos pecados concretos? Nunca en mi iglesia habían dicho eso de los pecados. Incluso la gente reconoce que ha hecho esos pecados, pero, no los abandona, que es la segunda parte del arrepentimiento. Esa es la parte que decíamos que la gente se niega a obedecer. Por eso no hay salvación. Reconocer los pecados, pero sin abandonar los pecados, no hay arrepentimiento correcto, por lo tanto no hay salvación. Ahora, lo mismo sucede con la segunda condición, que es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio también tiene teológicamente dos partes. La primera parte es razonar qué es el Evangelio, o sea, entender que es algo jurídico, como ya lo hemos dicho antes. Bien, todo eso la gente lo entiende, lo razona y lo acepta cuando se lo explicamos. Pero, hay una segunda parte que la gente no hace. Y esa segunda parte es no apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre Jesús. Cuando una persona solamente entiende lo jurídico del Evangelio, cuando uno solo razona lo sucedido jurídicamente en el Calvario, cuando uno solo se asombra de lo que decimos, pero no hay apropiación por medio de la fe de esa justicia, entonces no hay conversión, no hay salvación, porque no ha obedecido esa segunda parte de la segunda condición, que es la apropiación de la justicia de Jesús. ¿Comprende? Hemos visto cientos de personas que se asombran de lo jurídico de la salvación que enseñamos. Lo razonan, se admiran, lo entienden, pero no hacen la segunda parte del arrepentimiento, que es el abandono, ni hacen la segunda parte de la fe en el Evangelio, que es apropiarse. Solo han recorrido la mitad del camino. Por eso somos tan detallistas, tan expositivos, tan repetitivos, tan insistentes, para que la gente tenga todo bien explicado y detallado, para que la gente obedezca cada parte del Evangelio y no se pierdan, porque el Evangelio es como un pasaporte, es como un número de teléfono, es como una contraseña. Tan solo una parte que a usted le falte o falle ya no funciona. De la misma manera, estimado oyente, con el Evangelio. Cada condición bíblica tiene sus dígitos. Y si usted no pone todos los dígitos de las dos condiciones, no hay salvación. Se quedan solo con la parte de reconocer los pecados, pero no abandonan los pecados. Y se quedan solo con entender la justicia del Evangelio, pero no se apropian de la justicia del Evangelio. Ese es el gran peligro que usted puede estar corriendo, estimado oyente. Peligro que hemos detectado en los comentarios del canal, en las cartas que recibimos en la consejería pastoral y en las personas que nos piden que filtremos su conversión. En la mayoría de ellos detectamos que la gente solo cumple la mitad de cada condición. Los predicadores generalistas del día de hoy no hablan esto con detalle, ni del Evangelio, ni lo jurídico del Evangelio, y por eso llevan a la gente a la condenación jurídica eterna.
Si nosotros hubiéramos actuado así de forma generalista, estaríamos engañando a la gente. Si no hubiéramos explicado todo esto con detalle, usted no conocería cómo se perdonan sus pecados correctamente. Usted se perdería en la condenación eterna y Dios nos lo demandaría. Pero nos hemos esforzado al detalle y ahora usted no tiene excusa, como dijo Jesús. Examine, estimado oyente, si usted se ha convertido obedeciendo cada parte de cada una de las dos condiciones o usted ha obedecido solo una parte de las dos condiciones. En conclusión, las tres partes de este mensaje de hoy fueron: la primera parte fue decirle a usted que, si Jesús no hubiera venido, no hubiéramos conocido el Evangelio, ni habría salvación, ni perdón de los pecados. En la segunda parte vimos que, si usted no hubiera conocido este canal, usted no hubiera conocido que Dios es un Dios jurídico, ni que el Evangelio de salvación es algo jurídico. Y la tercera parte, le hemos hablado de la importancia de obedecer detalladamente cada parte de las dos condiciones de salvación, que conste en acta. Ahora, para terminar, ¿sabe una cosa, estimado oyente? Hay esperanza de perdón, de borrón y cuenta nueva. Hay esperanza de que todos esos pecados mal hechos en su vida queden olvidados y borrados delante de Dios para siempre. Para eso le invitamos a que vaya a su habitación y allí en sus palabras, en sus rodillas, si su salud se lo permite, y descalzo delante de Dios en señal de reverencia, obedezca hoy las dos condiciones de Marcos capítulo 1, versículo 15 para su salvación. Primera condición: tómese su tiempo para recordar sus pecados y tómese su tiempo para reconocerlos de forma concreta delante de Dios y luego decida en su libre albedrío a abandonar su vida de pecado presente. Dos partes: reconocer y abandonar. Esto es el arrepentimiento verdadero que habla la Biblia. Pero el arrepentimiento solo no salva. Usted debe obedecer también la segunda condición. La segunda condición es que usted debe reconocer delante de Dios que, por sus pecados, usted merece recibir la justicia divina. Usted debe reconocer también que esa justicia Dios la descargó en la cruz sobre el Señor Jesús. Luego, usted debe apropiarse por medio de la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Estas son las dos partes de la segunda condición. Entonces, cuando usted obedece cada parte de las dos condiciones, es ahí cuando Dios lo declara jurídicamente inocente, limpia su conciencia, borra todos sus pecados y tendrá usted salvación eterna. Se lo hemos dicho todo bien detallado, así que como Jesús decía, ahora no hay excusa. Y para terminar, parafraseando las frases de Jesús, decimos: si no hubiera sido por la providencia divina, si no hubiera sido por la paciencia divina, y si no hubiera sido por la gracia divina, usted y yo no hubiéramos conocido el Evangelio jurídico de Dios para salvación. Así que, al Trino Dios sea toda la gloria, la alabanza y la gratitud, porque el Señor Jesús ha venido, porque el Señor Jesús nos ha hablado, y porque el Señor Jesús ha diseñado el Evangelio. Así que, permítame gritar con gozo: ¡Amén! ¡Aleluya! Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas del tema, escríbanos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, quien les habla,
Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.